Estarás de acuerdo que cuando una persona comprende el amor de Dios en Jesucristo, su vida cobra finalmente sentido. Buenas tardes, hermanas. En este capítulo número 2 vamos a ver la disciplina del Evangelio. Cuando nosotros realmente estamos entendiendo la magnitud de lo que Dios hizo por cada una de nosotras al enviar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, entonces hemos entendido lo que es el Evangelio. Sin embargo, si tú y yo no estamos recordando ese momento en el cual fuimos transformadas, entonces nosotras no estamos viviendo conforme a lo que es el Evangelio. Ahora, ¿qué es el Evangelio para ti? ¿Cómo defines en tu vida lo que Cristo hizo por nosotras? Quizás muchas podríamos tener muchas ideas, pero a lo mejor ninguna de ellas es lo que realmente significa o le da ese sentido a lo que es el Evangelio. No todas las personas que profesan ser cristianas en realidad están atesorando el Evangelio con el mismo entusiasmo y tenacidad. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando nosotras realmente atesoramos, apreciamos, valoramos el Evangelio, entonces eso va a traer a tu vida y a mi vida, hermana, un deseo natural de obedecer su palabra, de agradarlo a Él, de vivir conforme a la palabra y no vivir conforme a nuestros anhelos, nuestras motivaciones o deseos. Cuando nosotros atesoramos el Evangelio, entonces vamos a estar entusiasmadas por también tener esa relación íntima de comunión con el Señor. ¿Para qué? Pues para conocerlo, obedecerlo, respetarlo, honrando su nombre y haciendo lo que a Él le agrada. No nada más viviendo para nosotras mismas, como hablábamos en el estudio pasado. Entonces, el Evangelio no se trata de tu vida, no se trata de nuestra vida. Para algunos, hermanas, el cristianismo es solamente esa parte, no sé, de sus vidas. Oh, sí, soy cristiana, asisto a la iglesia, trato de vivir no haciendo ningún problema. No estamos atesorando y apreciando el Evangelio como debería de ser. ¿Por qué? Porque en nuestra vida diaria, ¿qué es lo primero que nos encontramos pensando? ¿Qué es lo primero que nosotros queremos hacer? ¿Tener una relación íntima con Dios? ¿O simplemente estamos tan ocupadas en nuestro trabajo, en ir al gimnasio, en hacer ese deporte, en llevar a nuestros hijos a la escuela, en cumplir con cada una de las tareas de la casa, en cumplir con hacer esto y otra cosa? O sea, vivimos vidas muchas veces corriendo por las diferentes circunstancias que nos rodean, que en realidad no estamos atesorando el Evangelio como debería de ser. Es más grande las cargas que traemos nosotras mismas que en realidad pensar en cómo entregar esas cargas al Señor y en cómo disfrutar y deleitarnos en una vida espiritual que honre, que glorifique al Señor. Quizás muchos más piensan que el ser cristiano es porque sí, yo recuerdo que tuve una experiencia el día que hice una oración, que me acerqué al altar o que me uní por primera vez a mi iglesia. Sí, yo recuerdo, y muchas veces se basan solamente en memorias, en recuerdos, en cosas, ¿verdad?, emocionales. Y no tiene nada que ver con atesorar y vivir lo que es el Evangelio. ¿Por qué? Porque no hay un significado, ¿verdad?, bíblico de lo que es el Evangelio. Entonces, hermanas, se trata de que vivamos con nuestras familias como que vivimos el cristianismo como un paquete más, sí, como una carga más o como un estilo de vida. Nada de esto, hermana, tiene que ver con el Evangelio. El Evangelio de Jesucristo es algo implacable, hermana. Es algo que no te deja tranquila en el aspecto de que tú deseas cada vez más agradar a tu Padre Celestial, honrarlo. Tú tratas de estar viviendo
quitando cosas de tu vida que no glorifican al Señor y siempre estás tratando de vivir conforme a lo que el Señor quiere de tu vida, conforme al diseño por el cual Él te ha formado. Entonces quieres que cada área de ti el Señor la transforme, ¿verdad? Tanto de mente, de corazón, de alma, para vivir como una mujer piadosa que honra y que glorifica al Señor. El Evangelio, hermana, lo abarca todo, todo. O sea, no es, como ya he dicho, no es vivir una vida cristiana es solamente en la iglesia o de palabra. El Evangelio lo abarca todo, porque el Evangelio se trata de Dios mismo. Y por lo tanto, solamente eso es la única fuente para que yo y tú podamos vivir una vida piadosa que honre al Señor. Hermana, ¿recuerdas que en Juan 19:30 el Señor dijo, consumado es? ¿Por qué? Porque el Evangelio de Dios le pertenece a Dios y por medio de Jesucristo, Él, quien dio su vida para redimirnos, ¿verdad? Para alabanza de la gloria, ¿verdad? De nuestro Padre. El Evangelio de Dios son noticias asombrosas acerca de Cristo mismo, sobre lo que Él ha logrado en la cruz. Y eso trata acerca de lo que Dios ha hecho por medio de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Porque Cristo fue crucificado, ¿verdad? Conforme a las Escrituras. Y lo hizo para la gloria de Dios mismo, para que todos volteáramos a ver al Padre y que entonces nosotras, rendidas a ese sacrificio, a esa muerte, a esa resurrección que nos da vida, entonces volteáramos a verlo a Él y entregáramos también nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestros anhelos, nuestras emociones, para que sean transformadas por Cristo, por medio de lo que Él ha hecho. Entonces eso se trata de que uno lo tiene que vivir día a día, hermana. Y Jesucristo es la figura central del Evangelio de Dios. Cuando nosotros nos ponemos en el centro y no estamos viviendo el Evangelio, porque entonces nosotros somos el centro y no Cristo, ¿qué va a suceder, hermana? Pues nosotros vamos a estar errando, vamos a estar fallando, porque si entonces hay algo que yo ya no deseo, si hay algo que ya no me gusta, simplemente voy a dejar de hacerlo o voy a huir de cierta situación que me está simplemente no agradando a mí. No, hermana, si se trata de Cristo el Evangelio, entonces Él es el centro y por lo tanto, si hay cosas que no me gustan, yo las voy a venir a entregar al Señor y hacer lo que yo quiera. No, pedir la dirección de Dios y someterme al consejo de la palabra de Dios para que yo me rinda a Dios y haga eso que Dios quiere y no lo que yo quiero, hermana. El Evangelio es todo, hermana. La disciplina del Evangelio es acercarnos a Dios en sus propios términos, no, como hemos dicho, no en los términos míos, sino en los términos de Dios. No es como este mundo te quiere enseñar, hermana. Este mundo que quiere que hagas tú y que haga yo. Que hagas conforme a lo que tú creas. Que simplemente te dejes llevar por ti misma. Que no haya nadie ni nadie que te someta. No, hermana. Tú te tienes y yo que someter a Cristo. Y tienes que hacer las cosas bajo los términos de Dios. Y si tú no conoces la palabra de Dios, y si yo tampoco tengo esa relación con Dios, entonces voy a hacer como este mundo quiere. Y las cosas van a salir como yo quiero que salgan. Estamos hablando de cristianas, que estamos diciendo que atesoramos a Cristo. Si en realidad lo atesoramos, entonces obedezcámosle a Él. ¿Te has dado cuenta por qué hay tantas fallas en tu vida? ¿Te has dado cuenta, hermana, por qué estás batallando con las mismas cosas, con los mismos problemas, ya sea en tu matrimonio, con tus hijos, con tus familiares, con carencias económicas,
con no estar satisfecha con la vida que llevas, con estar deseando cosas que a lo mejor tú quisieras tener pero que no puedes tener? ¿Te has dado cuenta por qué estás siempre una vez más y una vez más metida en las mismas situaciones como las que he mencionado? Porque en realidad no nos estamos sometiendo al Señor, porque en realidad el Evangelio no lo estamos atesorando, no está Cristo como el centro del Evangelio. Estamos viviendo nosotras, le estamos nosotros quitándole a Él y nosotras nos estamos poniendo como el centro de nuestra vida. Es por eso que nosotros no estamos obedeciéndole al Señor. Hermana, y no se trata de estarnos compadeciendo vez tras vez. No se trata de que otra vez diga, sí, es que yo estoy mal, sí, es que no estoy obedeciendo a la palabra, sí, es que no estoy obedeciendo el consejo de mi pastor. No se trata nada más de darte cuenta de eso. Se trata de que obedezcamos a la voz del Señor por medio de todos sus instrumentos. Así que la disciplina del Evangelio es acercarnos a Dios en sus propios términos. Y la palabra de Dios es tan dinámica que de inmediato nos define, hermana, nos satisface y nos motiva. ¿Cómo es que la palabra de Dios nos define? Porque la palabra de Dios, hermana, entonces, cuando nosotros volvemos a nacer, nuestra vida comienza ahora a cobrar sentido. Poseemos ahora un gran valor ante Dios. El Evangelio no solo aporta dignidad y valor a nuestra humanidad, sino que le brinda propósito, significado a las distinciones de sexo. Entonces, gracias al Señor que nosotros podemos definir nuestra vida por medio del Evangelio. Nosotros no nos define nada ni ninguna otra cosa más, porque nosotras llevamos la imagen de Dios y somos seres espirituales que, aunque somos muy complejos, podemos escuchar y hablar, y por medio de la gracia de Dios podemos responder al Señor. Así que el Evangelio no solamente nos define, sino también nos motiva. ¿Por qué? Porque nos da un propósito en la vida, como lo dice Colosenses 3:17. Entonces la Biblia es el manual de instrucciones para colocar a nuestra vida bajo la disciplina del Evangelio. El Evangelio le da forma a todo, hermana, a todos los aspectos de nuestra vida, como mujeres solteras, como mujeres casadas, como cualquier etapa que nos encontremos. El Evangelio es el fundamento para todo lo que tú eres y para todo lo que tú hagas. Entonces, hermana, el Evangelio nos satisface. Nos satisface. ¡Qué bendición! No tenemos por qué estar buscando satisfacernos en que si tenemos algo que queremos. No nos satisface tener dinero, tener el mejor empleo, tener muchas posiciones económicas, huir, ¿verdad?, de ciertas circunstancias para según librarnos y ahora sí ser felices. Nada de eso nos satisface plenamente, hermana. ¿Por qué? Porque somos pecadoras y una vez y otra vez vamos a estar deseando cosas nuevas. Solamente el Evangelio nos satisface y solamente Cristo puede ayudarnos bajo esa circunstancia difícil que tú estés viviendo. Es trágico, ¿verdad? Cuando escuchamos quizás algunas declaraciones de personas que dicen tener fe en el Evangelio, que busquen en otros lados, ¿verdad?, esa satisfacción. Ahora, ¿estás tú deseando algo que no posees? ¿O estás tratando de huir de algo porque supuestamente tú necesitas ser feliz y satisfacerte? No, hermana, nada te va a satisfacer. Si no estás en Cristo, si no estamos buscando obedecer al Señor, nada nos va a satisfacer. Segunda de Pedro 1:3, léelo. ¿Qué dice, hermana? ¿Qué dice el apóstol Pedro? Todas las cosas ahí dice que necesitamos para vivir, ya Dios nos las ha dado. Todo nos lo ha dado.
La provisión de Dios para nosotros es asombrosa, hermanas. Tenemos todo lo que necesitamos. ¿En realidad tú crees eso? ¿Que tú tienes todo lo que necesitas para satisfacerte? ¿Que lo tienes todo en Cristo? Debemos de creerlo, hermana, y no estar buscando salidas falsas, salidas erróneas basadas en nuestras motivaciones. Dice el Señor Jesús que cualquiera que bebiere de esa agua no volverá a tener sed jamás. ¿Te acuerdas que eso se lo dijo a la mujer samaritana en Juan 4:13? Ahí está, lo tenemos todo en Él. Si bebemos de Él, de su palabra, lo tenemos todo para satisfacernos. Su palabra también dice en Juan 7:37 al 38 que el que cree en mí, como dice la Escritura, ¿verdad? De su interior correrán ríos de agua viva. ¿Lo crees, hermana? ¿Lo crees? El Evangelio son las mejores noticias. Llevamos la noble imagen de Dios. Y aunque haya tantas cosas en nuestra vida, tanta rebeldía, mucho pecado, porque aún estamos en este cuerpo, en esta naturaleza, sabemos que si ya somos hijas del Señor, entonces nosotros por medio de Él podemos vivir en obediencia a la palabra de Dios y su voluntad. Hermana, nunca pierdas tu asombro frente al Evangelio. Nunca dejes de satisfacerte del Evangelio. Nunca dejes de ver qué bueno es el Señor, lo que Él ha hecho en tu vida y en mi vida. Es hermoso lo que Dios ha hecho, ¿verdad? Y eso debe de ser como una base para una forma de vivir siempre agradecida con el Señor. Debería ser el verdadero centro de nuestro vivir, definiéndonos, motivándonos y satisfaciéndonos, hermanas. El Evangelio es la disciplina principal y la más importante de una mujer, porque es la fuente de la vida piadosa. Dios te bendiga, hermana, y nos vemos en el próximo estudio.